Hola, ¿cómo están ustedes, amigas y amigos de Canal TVU? Estamos iniciando una nueva teleentrevista, siempre espacios necesarios para conversar de hartos temas y donde participan todos los periodistas conductores de Canal TVU. Hoy queremos tener una cita con la historia de la Guerra del Pacífico, con la historia de tradiciones, de conmemoración de fechas importantes para el mundo militar, pero que también han tenido un sentido patriótico para los chilenos. Evidentemente que hoy los tiempos han cambiado, se van modificando los sentidos de qué es lo identitario, qué es lo propio, qué es lo que debiera despertarnos orgullo. Ahí pesa la opinión de cada cual y todos tienen derecho a tener una mirada, pero lo que no se puede borrar es la historia. Y es por eso que vamos a trabajar en un análisis con Juan Eduardo Mendoza, doctor en historia, una persona que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, que tiene una expertise en estudios militares y que es docente de la Universidad de Concepción. Juan Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Francisco. Muchas gracias por la invitación. El motivo de hoy específicamente es conversar acerca de el juramento a la bandera, se hizo por estos días y que tiene un trasfondo histórico ligado a un acto considerado por muchos como heroico. ¿Cómo nace el juramento a la bandera? Específicamente. Ya, muy bien. Bueno, primero que nada, el acto del juramento de la bandera nace en los años 30. ¿Ya? Es una ceremonia militar donde el contingente que hace su servicio militar en bloque jura a la bandera, ante Dios, un juramento, un compromiso de dar la vida si fuese necesario, y además donde en el juramento también se señala que se va a cumplir con las leyes y obligaciones vigentes, es decir, donde también se pone énfasis en el rol, ¿verdad?, que tienen las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, de ser no deliberante y de estar sometida al orden institucional. Eh, También lo hacen los oficiales, suboficiales, que recién egresan de las escuelas matrices, y lo hacen ellos en forma individual, todos dan nombre, ¿verdad?, en el momento de decir yo juro su rango, alférez o cabo, ¿verdad?, eh, eh, donde se comprometen, digamos, en un acto muy solemne, que te diría que dentro de las ceremonias militares es la más importante. Es tan importante como el 19 de septiembre, en el caso de las glorias del ejército, y el combate de la Concepción, que se recuerda para el ejército tan importante como el 21 de mayo, ya que precisamente tienen la analogía de ser dos enfrentamientos donde el honor, el valor, el sacrificio, ya, y el cumplimiento de este compromiso de dar la vida si fuese necesario, se selló a sangre y fuego, se selló, ¿verdad?, para siempre, como fue en este caso los 77 chacaucanos de la Concepción. Eh, Justamente, ¿por qué se elige el 9 de julio? ¿Es el día de esa batalla o uno de los días? El 9 de julio comenzó la batalla en 1882, se cumplen 140 años del combate de la Concepción, que duró desde las 2:30 de la tarde hasta aproximadamente las 9 horas del día 10 de julio. O sea, toda la tarde, toda la noche, ya los soldados chilenos, 77 hombres, también habían 3 mujeres, incluso un bebé, ya estuvieron asediados por más de 1800 guerrilleros y soldados del ejército peruano de Belino Cáceres, ya, quienes superaban en número cercano a los 2000 personas. Entonces se dan cuenta que era una relación de veintitantas personas contra uno, ya, para defender esa plaza. Y lo hicieron, ¿verdad?, los soldados chilenos, primero con este compromiso, pero mira, el capitán, el que estaba al mando, que no sabía que era capitán, todavía tenía el grado de teniente, no le había llegado la información de su ascenso, era nada menos que el nieto de José Miguel Carrera, que es Ignacio Carrera Pinto. Y Juan Gastó, el coronel peruano, antes de iniciar la acción militar, a las 2:30, envía un emisario con una carta pidiéndole la rendición de la unidad y que respetarían sus vidas bajo los cánones de la guerra. Ignacio Carrera Pinto, al leer la carta,
le responde que en la Alameda hay un monumento al héroe, el prócer de la independencia, José Miguel Carrera. Y como comprenderá usted, le dice en su carta, como chileno y como descendiente de aquel, no me pueden entonces afectar las amenazas de rigor, así que vamos a la batalla, en esa otra palabra. Y durante la batalla se demostró un heroísmo de jóvenes chilenos. Carrera tenía 31 años, era uno de los más viejos, por así decirlo, de mayor edad, pero la mayoría eran jóvenes de 18, 16 años, 17 años ya en la tropa y en los oficiales, como Luis Cruz Martínez, un hombre de Curicó, ya un joven de Curicó que tenía como expectativa después de la guerra volver a retomar su cuarto medio en el liceo, que era un excelente alumno, y la ciudad de Curicó le rinde, ¿verdad?, honores ya a lo que fue, ¿verdad?, su héroe máximo, Luis Cruz Martínez. Entonces, es el Día de la Bandera, que podríamos hablar de eso, es el Día también de la Juventud, también fue instaurado. ¿Por qué no es día feriado como otras fechas? Es una buena pregunta, porque eh, generalmente, ¿verdad? Estas fechas a veces quedan solamente como si fueran parte, como tú señalaste, una ceremonia exclusivamente militar, y no es así, es de una ceremonia nacional. ¿Ya? Antiguamente, como estaba señalando hacia el pasado, cuando se traspasaron los corazones de los, porque tú sabes que cuando llegaron las tropas chilenas y encontraron que estaban todos muertos, no pudieron traer los cuerpos, de hecho hicieron una fosa fúnebre en la misma iglesia, donde hay una réplica de esta iglesia aquí en Concepción, ya, ahí en calle Don Bosco, ¿verdad? Al lado del líder. Eh, y ahí pusieron todos los cuerpos, quemaron eso con los escombros y todo para que no fueran profanados, ¿ya? Y se llevaron los 4 corazones de los oficiales: Ignacio Garrapinto, Julio Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Estos corazones llegaron a Chile y estuvieron en la Iglesia de la Gratitud Nacional. Y luego fueron trasladados a un mausoleo en la catedral, que está a la entrada ahí, en la Catedral de Santiago, ¿ya? Y fue un acto patriótico que es uno de los que más se recuerda de la historia, ¿ya? Porque están, por ejemplo, los colegios, todos los colegios de Santiago, ya el Instituto Nacional, el Barro Borgoño, todos los colegios tradicionales, llevan los nombres de los soldados que fueron, que murieron en el combate de la Concepción. Hoy un decreto incluso que decía que las escuelas debían llevar los nombres de sus jóvenes soldados que murieron en la Concepción, porque se interpretó como un acto muy de la juventud, ¿ya? En esos momentos, ¿ya? Y también me gustaría contarte por qué también es el Día de la Bandera, que eso también se consagró. Ya, pues, cuéntenos. Te cuento, porque es difícil en una batalla que fue tan fuerte, porque recordamos el combate naval de Iquique, se hunde la Esmeralda, ¿verdad?, con la bandera al tope, y quedan sobrevivientes. No tenemos mayor vestigio que los testimonios. Y en la Concepción murieron todos, ya incluidas las mujeres, incluida la guagua. Los cuerpos fueron descuartizados, fueron repasados. O sea, hay también un hecho muy horrendo acá dentro de la guerra, que yo lo conversaba con historiadores peruanos y ellos reconocen que aquí, ¿verdad?, el comportamiento de las tropas fue bastante salvaje. Pero quedó un mudo testimonio. Cuando llegaron en la mañana las fuerzas de avanzada de Chacabuco y vieron, ¿verdad?, lo que había sucedido y todos los soldados estaban muertos en la Concepción, quedó un retazo de una bandera de 53 por 58 centímetros, que había sido hecho con género en forma muy artesanal. Esta bandera la conservó el general Estanislao del Canto, y va a ser, después de mucho tiempo, el que estuvo resguardada, entregada ya en 1982 ya al ejército, y el ejército la destinó a la escuela militar y está en un hall. Entonces tenemos un testimonio de la bandera que fue testigo de este episodio, de este hecho. Entonces es un acto de verdad muy significativo que la gente ignora, pero tenemos la bandera en la cual, ¿verdad? Los soldados chilenos estuvieron ahí defendiendo, que es una bandera, como te digo, muy pequeñita y que está en estos momentos resguardada en la escuela militar. ¿Esos corazones de los héroes se pueden visitar en esa parte donde están? Por supuesto, si está en la Catedral de Santiago. Ya. Está en la Catedral de Santiago, tú puedes ingresar, y es otro acto también simbólico, ¿verdad? La presencia de
de los soldados jóvenes que estuvieron ahí. ¿El Si bien no juramento, pudieron traer los cuerpos, sus corazones sí estuvieron en Chile. el Volvieron a juramento Chile. lo hacen todas las Fuerzas Armadas o solo el ejército? Todas las Fuerzas Armadas. Es un día que se consagra a todos las personas que ingresan a su servicio militar y juran en bloque como soldados, ya este compromiso de defender la vida, dar la vida, y los oficiales y que recién egresan de la escuela, es decir, los alférez recién egresados y que llegan a su unidad, lo hacen en forma individual. Respecto al regimiento Chacabuco actual, ¿es el mismo el que tiene el legado de lo que fueron esos chacabucanos? Hay una coincidencia de nombre, acá habían soldados de otras regiones. Hablemos de la identidad de esa batalla con nuestra ciudad. Perfecto. Mira, está muy vinculada con nuestra ciudad, vamos a verte el nombre, ¿verdad? Concepción, y en Sí, Perú también se llama una Concepción. coincidencia Nosotros, increíble. claro, nosotros le llamamos La Concepción, pero en Perú se llama, este pueblito se llama Concepción, y es un pueblito que resistió en la época colonial, que también resistió en la época de San Martín, que también tiene una historia de guerra, de guerrilla en esa zona. Bueno, en el caso nuestro, con respecto al Chacabuco, es la misma unidad que tiene dentro del ejército el rango de gloriosa y heroica, por haber peleado en la guerra del Pacífico y por, ¿verdad?, el hecho del 9 de julio del combate de la Concepción. Esta unidad se formó en Santiago, en el barrio La Chimba, lo que es la Recoleta. Antes existía otra unidad con el nombre, en 1826, la primera unidad que llevaba el nombre Chacabuco, pero en 1879 se organizó como un batallón cívico. ¿Y sabe quién estuvo al mando? Un diputado, porque antes los diputados tomaban el mando de la zona, no, no es una excepción. Y Domingo Toro Herrera, diputado, ya va a ser el primer comandante de este batallón cívico, no un batallón cívico, ya con gente de la Recoleta. Hace muy poco se puso un cuadro, una pintura de Domingo Toro Herrera en el Congreso, porque además de ser un diputado que estuvo en la Guerra del Pacífico, fue el primer diputado herido en combate, en guerra, ¿ya? Que podemos, digamos, señalar. Esto lo hizo el Museo Domingo Toro Herrera. Bueno, este batallón cívico participó desde el inicio de la guerra con el nombre Chacabuco en los combates, en la campaña, por ejemplo, final en Lima, en Chorrillos, Miraflores, eh, con una hoja muy destacada, digamos, de valor militar, ¿ya? Y luego después, cuando regresan las tropas victoriosas después de Lima, vuelve el Chacabuco, ¿ya? ¿Ya? Y aquí pasa algo interesante con nuestra zona, que se vuelve a reorganizar, pero ahora se trae gente también de Concepción y de Chillán. Por tanto, cuando se reorganiza para la campaña de la Sierra o de la Breña, como le llaman en el Perú, ya, y se pone al mando Marcial Pinto Agüero, un nuevo comandante del regimiento Chacabuco, ya, va con gente que no solamente era de Santiago, sino que también del sur. Y del sur me refiero a Chillán y Concepción. Precisamente Ignacio Guerrero Pinto y otros oficiales vinieron al sur a reclutar gente, ¿ya? Que ya habían peleado en la guerra o que no habían peleado en la guerra y que se sumaron entonces a esta última campaña, que era la campaña de la Sierra. Así que está vinculado. Y el regimiento Chacabuco después llega en 1900 a Concepción, se instala primero en el sector de ferrocarriles, ¿verdad? Ya por Prat, ya, y luego, ¿verdad? En Don Bosco, donde el año 98 se inauguró esta capilla, esta iglesia, que es una réplica de la iglesia de la Concepción, que es el cuartel que tuvieron los 77 chacabucanos en esta batalla. Y ahora está trasladado a la Avenida Collao. Entonces, es la misma unidad que recoge este elemento. Por eso tiene una compañía histórica, que es la cuarta compañía, que es la compañía que peleó en la Guerra del Pacífico, era la cuarta, o sea, en el combate de la Concepción era la cuarta, con los trajes, ¿verdad? Con el uniforme, la vestimenta de la Guerra del Pacífico, que seguramente lo has visto en los desfiles, ¿ya? Y que recuerda a esa unidad, la cuarta compañía del regimiento Chacabuco que peleó en el combate de la Concepción. Eh, Profesor, usted nombró la figura de Ignacio Carrera Pinto. Eh, eh, a ver, ¿es un poquito injusto que Arturo Prat sobresalga más que él? ¿O usted cree que esto se debió, no sé, a quienes contaron esto, a que el combate naval de Iquique fue presenciado por más gente, hay más relatos de testigos? ¿Por dónde pasa esta diferencia? Que no digo que sea mala, usted es experto
y los chilenos tienen un cariño especial por la figura de Arturo Prat. Eh, pero si quisiéramos hacerlo lúdico, Arturo Prat está en el billete de 10.000 pesos, Ignacio Carrera en el de 1.000. No sé, ¿por qué figura más Arturo Prat en la historia? Siendo que, al parecer, ambos se inmolaron por el amor a la patria. Mira, es muy atingente tu consulta. La verdad es que no es que sea injusto, la verdad es que uno no desconoce la importancia de Arturo Prat, ya los méritos de Arturo Prat. Yo mismo he hecho algún trabajo en la vida personal de ambos comparada y tenía muchos aspectos en común. Por ejemplo, además de su profesión en el caso de Prat, también hacía un servicio público como era ser profesor de alfabetizar, más que nada a gente, ¿verdad?, que no conocía, o sea, a adultos mayores. Y en el caso de Ignacio Repito era un civil, no era un militar de carrera, ¿ya? Él se incorporó a la guerra después de estar trabajando en la Intendencia de Santiago primero, ya con Vicuña Maquena, que era amigo de su padre, con el cual nunca tuvo mucha relación, porque el padre, José Miguel Carrera Fontecilla, ya el hijo de nuestro prócer, ya estuvo en varias rebeliones, por el 51, 58, estuvo preso, estuvo incluso exiliado en Lima, y ahí junto con Vicuña Maquena. Entonces, después cuando Vicuña Maquena fue intendente, lo trajo a Ignacio a trabajar, y también se ganaba la vida como arriero, cruzando la cordillera, trayendo ganado hacia Mendoza. Mendoza, que fue la ciudad donde fusilaron a su tío, Juan José, ya, y a su abuelo, José Miguel Carrera, ya en la plaza de Mendoza. ¿Ya? Bueno, tiene muchos aspectos, como te digo, en común, pero yo te diría que Arturo Prat fue fundamental para darle a Chile un sentido, ¿verdad?, una vocación moral de decir tenemos que ir a la guerra, de unir ya esa fuerza moral que en la guerra era incomprendida hasta lo que ocurre el 21 de mayo, y hay ese esfuerzo, ¿verdad?, moral, esa inyección, ¿verdad?, para emprender una tarea que era titánica, ya que no se sabía cuáles eran los resultados, que iba a ser, ¿verdad?, pelear con dos países que ya de por sí tenían ejércitos que eran superiores al ejército regular chileno, ¿ya? Y esto involucró a todo el país. Construcción también se vio involucrada, aquí los uniformes, el carbón, la población, el batallón Concepción, que se movilizó y que ahora recuerda la Galería de la Historia, ya muestra a los penquistas que pelearon la guerra y que además pelearon la última batalla, la de Huamachuco. Los penquistas son los que terminan la guerra del Pacífico junto con el batallón Talca. ¿Ya? Bueno, Ignacio Guerrero Pinto tuvo la otra virtud de ser la fuerza moral para terminar la guerra. La campaña de la Sierra era una guerra de guerrilla, las enfermedades estaban provocando un gran daño, digamos, dentro de la fuerza, ya el tifus, por ejemplo, las condiciones geográficas, y esta guerrilla, el mando de Avelino Cáceres, el brujo, como le llaman, o el Taeta, en el Perú, que es una figura emblemática, ya, y sus correrías, ¿verdad?, atacando distintas guarniciones chilenas, entre ellas la Concepción, ya, bueno, va a ser arrinconado en Huamachuco, ya, pero eso va a ser justamente el 10 de julio de 1883, es decir, al año siguiente de la batalla de la Concepción. Ahí Profesor, termina la guerra. Entonces, son dos figuras que son muy importantes, yo diría, cumplen, ¿verdad?, un rol de ser el motivador del inicio de la guerra y el motivador para cerrar la guerra. uno ve que Chile ganó la guerra del Pacífico, pero se conmemoran más estos actos heroicos que fueron en derrotas. No sé si es contradictorio o tiene todo un sentido. Si uno ve a Perú, también conmemoran a Miguel Grau, a Avelino Cáceres, los recuerdan pese a que perdieron con Chile la guerra. Exacto. Pero, ¿por qué se le da, y yo no sé si en otros países también se le da más valor en algunas naciones a actos heroicos en el marco de una derrota en una batalla que el celebrar las victorias, que en el caso de Chile son muchas? Claro. Efectivo, y la verdad que no es extraño. Por Ya. ejemplo, Perú también conmemora lo que fue el juramento de la bandera en Perú, es el 7 de junio, que es el combate de el asalto al Morro de Arica, donde muere su héroe máximo, Francisco Bolognesi. ¿Ya? Por tanto, ellos recuerdan, ¿verdad?, algo Sí. muy similar a lo que nosotros recordamos en la Concepción, que es el sacrificio, ¿verdad?, de
de esas tropas, de ese contingente, ¿verdad? En defensa de los valores, en defensa de lo que tú señalabas al principio, la identidad, lo que nos representa a todos, ¿ya? Y en esos momentos, ¿verdad? Lo que hizo que Chile ganara la guerra es que tenía una fuerte identidad nacional, cosa que no existía en Perú y en Bolivia. De hecho, hay una anécdota que se señala que el general Baquedano ya tanto, ¿verdad? Los hospitales se encontraba con soldados que estaban siendo atendidos y que eran adversarios, le preguntaban por qué luchaban. Y ellos le decían, yo lucho por Iglesia, yo lucho por Cáceres, yo lucho por Prado. O sea, luchaban por caudillos. En cambio, un soldado chileno se le preguntaba, ¿y usted por quién lucha? Yo lucho por Chile. No había una identificación de luchar yo por el general tanto, por el presidente tanto, sino que luchaba por su país. Y eso fue lo que nos hizo, eso fue la clave de la victoria chilena. Que Chile era y sostenía, ¿verdad?, una unidad nacional, ya su mismo símbolo, su misma unidad fue la que nos llevó, ¿verdad?, a la victoria. Eh, si uno conversa con nuestros padres, nuestros abuelos, ellos se acuerdan de los actos en el colegio, de todo lo que tenían que hacer justamente para conmemorar fechas importantes, el 21 de mayo, por ejemplo. Eh, pero parece que hubo un quiebre en el retorno a la democracia cuando terminó el régimen militar, la dictadura. ¿Usted cree que ese capítulo de la historia triste, el de la dictadura, dañó para siempre la relación de muchos chilenos de identidad, de orgullo, de reconocimiento por la labor de las Fuerzas Armadas? ¿O usted cree que este sentimiento se mantiene en lo íntimo de todavía mucha gente? ¿O de verdad que ahí se produjo un cisma que quizás se ve en nuestros días, donde estas fechas ya no tienen la relevancia que tenían antes? Mira, es interesante la pregunta porque te digo que hacia el interior, hacia el mundo rural, hacia las personas que llegan, por ejemplo, en la entrega de armas o en el juramento de la bandera, tú ves a mucha gente humilde, mucha gente que llega, por ejemplo, a entregar con los trajes típicos, a veces con el traje guaso o con el traje, ¿verdad?, del mundo mapuche, ya a entregarle el arma al conscripto que acaba de recibir. Eso es un tremendo orgullo familiar, ya, y tú vas a las casas de ellos y tienen la foto, ¿verdad?, de su hijo haciendo el servicio militar y se sienten muy orgullosos. Ahora yo te digo, seamos sinceros en el sentido de que más allá de la historia, porque la historia va sumando acontecimientos, ya el Ministerio de Educación, ya durante el periodo de retorno que tú dices de la democracia, por ahí por los años 2000, las administraciones, ya precisamente hicieron que la historia nacional, la historia de destacar hechos heroicos, ya fuera disminuida ya frente a una nueva visión de la historia más universal, más enfocada en otros valores más que en los valores nacionales. Y en ese sentido, no tiene que ver relación con el pasado, sino tiene relación con políticas públicas que precisamente llevaron, ¿verdad?, a una menor cantidad de horas de historia, a sacar dentro de los contenidos, por ejemplo, el tema de la guerra del Pacífico, que claro, como tú dices antes, no solo se recordaba porque además se vivía y se leía, por ejemplo, ya el adiós al séptimo de línea, se empapaba a la gente, ¿verdad?, con lo que habían sido las epopeyas de la Guerra del Pacífico, de nuestros héroes, nuestros personajes, y comenzaron entonces planes y programas, ¿verdad?, que estaban enfocados a otros, o orientados, ¿verdad?, a otros símbolos y a otros Pero ejemplos. hay una especie de autocensura, hay un sentimiento de culpa en cierta parte de la sociedad chilena con la Guerra del Pacífico, porque se han hecho documentales, se le han sacado parte, epopeya, por ejemplo, de Televisión Nacional, con una tremenda polémica en el gobierno de Ricardo Lagos. Eh, tenemos el conflicto con Bolivia en La Haya, con Perú en La Haya, y este tipo de mensajes se suprimieron. Eh, pero responden a una coyuntura puntual de la historia reciente, de nuestras relaciones limítrofes, eh, o usted cree que en cierto sector de la sociedad chilena hay un sentimiento de culpa, de sentirse abusivos frente a lo que fue la guerra del Pacífico, porque ese mensaje es el que se repite
si uno va a Bolivia y a Perú. Ya. Al Mira, menos en el pueblo. Yo sé sí. que los docentes, los expertos como usted, los que conocen, tienen una visión mucho con otro tipo de mirada, pero hay una rivalidad que hasta el día de hoy permanece. Y da la impresión de que es más del otro lado que de aquí para allá. Mira, sí he tenido la suerte de viajar mucho a Bolivia y también varias veces a Perú, conversar con académicos, diplomáticos y gente de Estado de ambos países, ¿ya? Y como tú dices, ¿verdad? Una cosa es la que puede haber como sentimiento generalizado, que muchas veces cultivado por los mismos políticos de esos países, que les conviene que haya esa división, ¿ya? Donde el fomentar, ¿verdad? El resentimiento, el rencor frente a una guerra que para nosotros es algo que fue del siglo XIX y que en algunos, ahí te digo, planes y programas escolares en el Perú o en Bolivia, ¿verdad? Lo mantienen muy fresco, con mucho acto, con mucho simbolismo, con recuerdos. Por ejemplo, en lo que es la provincia litoral perdida, ya me decía un profesor boliviano, que prácticamente era enseñar, odiar a Chile antes de enseñar a abrocharse los zapatos a los niños. Entonces había un mensaje, digamos, muy fuerte. Y en ese sentido, nosotros también como ha llegado esto, que debiéramos sentirnos culpables casi por haber defendido una guerra que nosotros no buscamos, ¿ya? Porque también hemos incluso sido premiados con la versión, ¿verdad?, historiográfica de que la responsabilidad de Chile. Y la responsabilidad de Chile, te digo sinceramente, no está cuando tú ves que dos países se unieron en contra de uno. Eh, Mira, en ese sentido, mientras no, tú ves que acá tenemos este sentimiento como de culpa, en Perú están haciendo museos ya de cera, por ejemplo, de Bolognesi. Acaban de reconstruir el Huáscar, así como la Esmeralda que está en Iquique, que fue reconstruida, esto por obra de una minera, me parece, pero es un museo que está en tierra, donde tú puedes ver la Esmeralda completa y recorrerla. Bueno, ahora en Perú se acaba de hacer un Huáscar, ya con medida 1 a 1, para que la gente lo recorra, lo conozca y se sienta orgullosa ya de Perú, de sus símbolos nacionales, de su héroe de Grau. Entonces, fíjate que en Perú y en Bolivia se fomenta el nacionalismo, se fomenta el valor, los valores patrios, y en Chile, tú nos estás señalando, ¿verdad?, que al contrario, ¿verdad?, tenemos que sentirnos, ¿verdad?, eh, disminuido y bajar eso. Entonces es un desequilibrio, ¿ya? No corresponde. El sentir amor a la patria no significa sentir odio a otros, significa querer lo que uno es, ¿ya? Y no es un sentimiento chauvinista o que va a dirigir una fuerza que va en contra de otro país. Al contrario, es reconocer lo que somos, nuestra identidad, nuestra historia, que tiene luces y sombras. Ninguna historia, ni la boliviana, ni la peruana, ni la de ningún país del mundo, sobre todo los países más civilizados, que les dan lecciones de ahora de la posmodernidad y que los temas de los valores, ¿verdad?, son líquidos y que los símbolos nacionales no son importantes y son, ¿verdad?, representantes, ¿verdad?, de lo que fue el imperio belga, el imperio, los belgas, ¿verdad?, las muertes en el Congo, ya son mayores que las de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, ya los ingleses, ya los franceses, ya. Entonces, bueno, ahora, claro, es fácil desde Europa, desde un pensamiento postmoderno, decir, miren, ¿de qué se preocupan ustedes? Estas cosas están pasadas de moda, qué sé yo, ya no rige, dirán ustedes sentirse mal por lo que hicieron. O sea, perdón, ¿quién lo dice? Un sector de los peruanos que nos culpa del saqueo a la biblioteca. Ah, Bueno, ahí ya, bueno, hay hechos claro, objetivos de que hubo robo, no sé si llamarlo así, pero sí. claro, y ciertos crímenes que hoy serían crímenes de guerra, pero me imagino que no solamente Chile los ha cometido. Claro, bueno, ahora si tú vas a ese punto, bueno, efectivamente, toda guerra, ¿verdad?, se rige por ciertas normas que hoy día están mucho más estrictas, con las convenciones y todo, que no eran las que existían en el siglo XIX, entonces hay que entender lo que sucedió. Ahora, por ejemplo, el repase, ya que incluso hay un cuadro tremendo ahí en el Ministerio de Defensa del Perú, donde aparece la figura. Eso fue un cuadro peruano, hecho por un artista peruano que recuerda, de verdad, esa acción que comenzaron los peruanos en la batalla de Tarapacá, que fue una batalla que ganaron los peruanos, donde aniquilaron a los soldados chilenos, donde muere el coronel Eleuterio Ramírez, y ellos repasaron a los soldados chilenos con bayoneta.
y luego se hizo entonces una costumbre en la guerra el tema del repase. ¿Ya? Claro, son hechos totalmente, como te digo, desafortunados, el tema de los saqueos, ya sobre el cual también se puede profundizar más sobre el tema, Claro, ¿ya? será Sobre para el cual otra incluso se oportunidad. ha devuelto incluso algunos de los materiales Sí. de biblioteca, de los archivos, se han regresado al Perú. Profesor, para ir finalizando, en términos de características, de momento, de adversidad, el desastre de la Concepción, la tragedia, ¿es la peor de Chile en tiempos de guerra del ejército? Eh, o no? Porque usted me nombra otras batallas con mayor cantidad de muertos, pero son a campo abierto. No sé si se daban las circunstancias que estaban en la Concepción, así como se dice la muerte de los soldados de Antuco fue la peor tragedia del ejército en tiempos de paz. En tiempos de guerra, ¿es la batalla de la Concepción o no, no podríamos ser tan específicos, sino que es parte de quizás otro tipo de catástrofes que nos ocurrieron a nuestros soldados? Sí, es una de las batallas que sin lugar a duda, ¿verdad?, provocó la mayor baja de soldados chilenos, pero hay otras también, como el combate Sangra, donde ahí sobrevivieron solamente 11 soldados del Buin, ya que tampoco se recuerda mucho, pero también fue un acto también heroico. E incluso la batalla de Huamachuco, donde el batallón Concepción, te contaba yo, y el batallón Talca, es decir, los ciudadanos de Penquista y Talquino, ¿verdad?, que estaban en esa batalla, también se vieron en un mundo muy dificultoso, ¿verdad?, encerrados por las tropas peruanas, ¿ya? Y que gracias, digamos, después a una carga de caballería, lograron entonces zafar y dar vuelta a la batalla, donde Cáceres iba ganando y derrotar a Cáceres. Y ahí Cáceres, ¿verdad?, huye. Por tanto, ahí hay un tema, ¿verdad?, del heroísmo que no cierra, digamos, Cáceres, ya que es morir en esa batalla. Ya, después él fue presidente y le tocó otro rol, la reconstrucción del Perú después de la guerra también fue un tema, pero muchos le dijeron, pero a diferencia de Bolognesi, a diferencia de Grau, murieron en combate. Bueno, pues digo, es, es como se juzga también, digamos, la propia historiografía. La historia es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo una cultura se rinde cuenta de su pasado. Eso es la historia. Gracias, profesor Juan Eduardo Mendoza, por conversar con TVU acerca de la batalla de la Concepción, un nuevo aniversario, y donde se hace el juramento a la bandera justamente para recordar la memoria de aquellos que lucharon por la patria y perdieron la vida, nunca se rindieron allá en la sierra peruana. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Francisco. Muchas gracias a ti.